Playing from iPhone to Liliana.
explorar. Primero agradecer por esta invitación de parte del Colegio de Economistas de Santa Cruz, y bueno, a todos aquellos que nos estén acompañando hoy en la tarde, vamos a hablar un poquito sobre las startups y el papel que cubren este tipo de empresas especiales en la digitalización de la economía. Mi nombre es Liliana Serrate y los voy a estar acompañando esta tarde para que podamos conversar un poquito respecto a estas empresas que están tocando un tema importante en la economía de nuestro país y que están entrando de golpe y están entrando con fuerza, porque han empezado a solucionar los problemas que teníamos los bolivianos. Antes de la pandemia, hola, ¿me escuchan? Si me avisan por del equipo técnico si estamos todo correcto para continuar, por favor. ¿Qué pasa? Ok, creo que sí, que continuamos. Bueno, como estábamos conversando, hoy vamos a hablar un poquito sobre el papel de la digitalización en el mercado que están tocando estas empresas de corte startup. Estas empresas que han entrado con fuerza a nuestro mercado a nivel nacional, y no solamente en Bolivia, sino a nivel mundial. Y cómo esta nueva ola de emprendedores ha podido adaptarse de manera más rápida al fenómeno COVID y a las soluciones y las necesidades que tenían los clientes en el mercado nacional en las diferentes esferas de nuestro territorio nacional. Pero bueno, para comenzar me voy a presentar. Mi nombre es Liliana Serrate, soy economista de formación, parte del directorio del Colegio de Economistas de Santa Cruz, pero también soy subgerente de la Agencia de Innovación de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz, CAINCO, denominada Santa Cruz Innova. También como parte de esta parte de investigación del desarrollo de mercados laborales y startups, soy fundadora, curadora del Global Shaper Santa Cruz, el hub a nivel regional en la región de Santa Cruz. Hoy lo que vamos a ver en este webinar, como les comentaba, es cómo es que las empresas de corte startup están cambiando nuestras formas de consumo, cómo estamos viendo y cuáles son las aristas que hay en nuestro ecosistema, denominado así, como el estado en el que se desarrollan las startups para poder llegar al cliente boliviano. Entonces, hoy vamos a ver estos diferentes puntos alrededor de esta hora que nos va a estar acompañando esta tarde de jueves. Para partir es importante entender de dónde surge esta necesidad de la digitalización. Hablábamos de la digitalización desde mucho antes de que el COVID haya entrado dentro de las problemáticas que estamos afrontando en la humanidad. La digitalización estaba dentro de las necesidades de los estados y de las empresas desde que se introdujo las primeras computadoras al proceso productivo. Estamos entrando a lo que nosotros denominamos desde la parte de investigación como la cuarta o la gran cuarta revolución industrial. En la historia de la humanidad, los seres humanos, el sistema productivo a nivel internacional ha pasado por 4 grandes revoluciones industriales. La primera revolución industrial parte en 1776, cuando se introduce al sistema productivo las máquinas de vapor. Luego, posteriormente, la introducción de la tecnología ha cambiado los procesos productivos de nuestro sistema, hasta la cuarta gran revolución, que es la que estamos entrando, en la que estamos hablando de la digitalización y digitalización de los procesos productivos y de la forma de vida de los seres humanos. Ya estábamos entrando en ese proceso y muchos países, obviamente algunos con más rezago que otros, tuvieron que enfrentarse a un fenómeno externo, una variable de shock externo que ha sido el COVID y el aislamiento social. Como podemos ver aquí en este cuadro, podemos identificar que el COVID ha golpeado la economía en sus diferentes esferas. La economía mundial ha recibido, no solamente por el aislamiento social, sino por el incremento de la demanda de ciertos insumos y por la disminución de la demanda de otros bienes y servicios, un golpe en los diferentes aspectos. Pero también tenemos que ver que uno de los aspectos que ha potenciado es el acercamiento entre la demanda y la oferta a través de los medios digitales. Entonces, el contexto del COVID y del nuevo normal está acelerando la digitalización de nuestro sistema productivo. Por otro lado, sin embargo, podemos ver que se identifica que muchos de los países donde se vio un impacto del COVID con mayor fuerza, se está dando sobre todo en los países donde hay mayores niveles de desigualdad.
Esta segunda variable es súper importante, y esto lo hemos obtenido de una presentación que hizo Jeffrey Sachs, el encuentro de economistas nacionales este año aquí en Bolivia de manera online, y muestra una correlación o una correlación entre las variables desigualdad medida por el índice de Gini y el número de casos, de casos registrados hasta julio de COVID. Aquí podemos ver que los países que tenían más altos niveles de desigualdad han sido golpeados más fuerte por el COVID en lo que respecta a las cifras. Y esto también tiene que ver con cómo están aprendiendo a levantarse las economías después de un fenómeno externo tan grave como ha sido el COVID-19 en las economías a nivel nacional. Ahí surge, dentro de la parte económica, una necesidad súper importante. Ya los investigadores de las escuelas como JPAL nos habían identificado que existía, tanto lo dice muy bien en su libro Pure Economics, Esther Duflo con Banerjee, ganadores del Premio Nobel de la Economía 2019, que el fenómeno de la pobreza tiene características especiales. Y una de las características especiales está dada por la trampa de la pobreza, conocida como la Income Poverty Trap o la trampa de la pobreza del ingreso. Entonces, cuando vemos un fenómeno externo como el COVID que está golpeando la economía mundial, hay ciertos países que van a tener un golpe más fuerte porque ya tenían parte de su población que estaban dentro de lo que denominaban los estudiados del desarrollo económico como la trampa de la pobreza. Y a esto se le está sumando el hecho de que tenemos un nuevo jugador dentro de las variables que influyen en la distribución del ingreso. Y ese variable que ahora están estudiando los entendidos es la brecha digital. La brecha digital, y aquí va a empezar a entenderse el porqué la necesidad de la digitalización, la brecha digital está impactando la economía en nuestro país de diferentes aspectos, de diferentes aristas. Por un lado, está afectando a través de la producción, por otro lado, a través del mercado, y va a afectar a futuro con el impacto que está teniendo la educación de nuestro talento, de nuestro capital humano, que a futuro se va a convertir en un insumo de nuestro sistema productivo. Por un lado tenemos la brecha digital desde el punto de vista de la demanda. Los primeros meses de la cuarentena global, del aislamiento social, hubo una brecha muy fuerte que se dio entre el consumidor y el productor. En otras palabras, la demanda y la oferta. Había un problema para llegar al mercado y países en vías de desarrollo como Bolivia, países que estaban en una etapa de maduración de la cuarta revolución industrial incipiente, o sea, que estaban creciendo, que estaban entrando a la cuarta revolución industrial, pero aún no tenían sus procesos productivos digitalizados, fueron los primeros que sufrieron este fenómeno porque tuvieron que buscar la manera de llegar a cruzar la demanda y la oferta de manera digital. Y ahí surgió la primera brecha, que separó las empresas, sobre todo los ganadores y los perdedores en los diferentes sectores, desde el punto de vista de aquellos sectores que pudieron digitalizar sus servicios de manera rápida y aquellos que no lo pudieron lograr o que tuvieron que esperar que la cuarentena vaya disminuyendo para poder llegar a sus clientes. Entonces aquí clave e importante para nosotros como economistas, como analistas, fue el acceso al Internet. Los clientes que tenían acceso a Internet y las empresas que tenían acceso a Internet pudieron cerrar esta brecha de manera más rápida. Mientras que las empresas que no tenían este acceso o no conocían los insumos, por ejemplo WhatsApp y otro tipo de aplicaciones, tuvieron que esperar y perder durante ese tiempo para poder llegar a su cliente. Nosotros como clientes, como agentes económicos, sufrimos también ese choque de tecnología fuertemente. Estábamos acostumbrados a hacer nuestras compras tradicionalmente a través del medio físico, mientras que durante el periodo de la cuarentena muchos hemos migrado a medios digitales para poder acceder a los bienes y servicios. Y esa va a ser una tradición, una costumbre que poco a poco esperemos se afiance dentro del mercado boliviano, pero sigue habiendo una necesidad de nuevas aplicaciones para cubrir este espacio. Por otro lado tenemos la oferta. Para el lado de la oferta ya nos vamos directamente a las necesidades que tenía la empresa. La empresa tuvo que enfrentarse en este fenómeno a una gran brecha digital para la producción. Y cuando hablamos de producción no solamente nos referimos a las empresas que producen bienes y servicios de manera tangible, es decir, a la fábrica, sino también a las empresas que estaban acostumbradas a brindar sus servicios a través de actividades más físicas. Ahí surgió la tendencia del teletrabajo, que el teletrabajo vino a convertirse en un reemplazo del trabajo físico y ayudó a muchas empresas a poder desarrollar sus actividades de manera normal. Sin embargo, nuevamente ahí surgía la brecha digital. Aquellos usuarios que no tenían acceso a Internet o Internet de calidad, muchas veces tenían un rezago
frente a otros que sí podían hacer sus actividades de manera online. Por otro lado, están aquellas actividades que sí o sí requerían grados de presencialidad, por ejemplo, el sector turístico, que poco a poco ha habido un cambio, se ha adaptado a este nuevo entorno no normal, a través de plataformas digitales, a través de paquetes promocionales para viajes posteriores. Pero sin embargo, si nosotros identificamos los primeros 5 meses de la cuarentena, los primeros 4 meses de la cuarentena, hubo un choque muy fuerte a este sector porque las actividades requerían cierto grado de presencialidad, ¿no? Por otro lado está el tema de los canales de venta y distribución, que para muchas empresas fue clave en la implementación de los medios digitales. Por ejemplo, la implementación de startups o empresas, que ahorita vamos a entender mejor el concepto, empresas que tenían como fin principal ser ese canal de distribución digital, han sido las que más han ganado durante la cuarentena, han sido uno de los ganadores de la crisis del COVID, básicamente. Porque si se dan cuenta, empresas que, para no nombrar una, voy a solamente identificar empresas de delivery de comida, que han buscado la manera de conectar la demanda y la oferta, han sido uno de los principales ganadores durante este periodo porque era una necesidad que necesitaba ser cubierta por el mercado y que ellas como empresas pudieron cubrirla de manera eficiente. Luego viene la tercera brecha, que va a ser la brecha de la educación. Como educación es importante identificar todo proceso formativo, ya sea proceso formal, es decir, educación de primaria, secundaria, y educación universitaria, como también educación técnica o educación que se realice dentro de la empresa para generar un cierto nivel de calidad dentro de los procesos productivos. Entonces surgió una tendencia que a nivel mundial tenía cierto adelanto ya antes del proceso del COVID, que era la educación online o los cursos online de estilo MOOC, que ya brindaban ciertos servicios a las empresas y también ciertos servicios a las personas para poder cubrir las necesidades educativas. Sin embargo, nuevamente volviendo a las brechas que se identifican en los investigadores del estudio de la pobreza, ahí surge nuevamente el tema de la brecha digital que incrementa la brecha del ingreso. Porque vemos por este lado, por ejemplo, la identificación de que hay zonas en países en vías de desarrollo, hay zonas rurales donde el internet no tenía la misma calidad que en las zonas urbanas o era inexistente. Y ahí surge la brecha digital que ha afectado sobre todo a las futuras generaciones en este año educativo. Muchos países han implementado ciertas políticas para poder llegar a la población más vulnerable con sistemas educativos, no desde el punto de vista digital, pero sino con medios más tradicionales. Por ejemplo, la educación a través de radios, la educación a través de panfletos, material impreso, que se ha distribuido a nivel nacional. Sin embargo, ningún país, a ciencia cierta, tenía 100% digitalizado su proceso educativo, y ha generado una brecha en los diferentes países con diferentes niveles de impacto debido a las condiciones en las que se encuentra aún el fenómeno de COVID, que no nos permite seguir con una educación física formal establecida como teníamos antes. Se prevé ahora que la educación va a ser estilo blended, al menos de acuerdo a los estudiados en el tema, que quiere decir que va a ser cierto grado presencial y cierto grado físico y virtual, que les va a permitir a muchas personas, por ejemplo, acceder a educación de calidad desde su país en otras regiones del mundo. O también les va a permitir a muchas personas especializarse en áreas que precisamente no se encontraban aún a disposición en el mercado nacional. Pero, sin embargo, nuevamente ahí aparece la brecha el acceso a la digitalización para la educación. Ahí nosotros muchas veces, como dentro de la parte económica, dentro de los investigadores económicos, nos preguntamos, ¿y ahora cómo podemos, desde el punto de vista del análisis, comparar esta crisis que estamos afrontando, que va a afrontar las economías a nivel mundial? Muchas economías en vías de desarrollo, como Bolivia, tienen los mismos escenarios, y una idea que se me ocurrió fue analizar cuáles han sido fenómenos que hayan sido fenómenos aislados, o fenómenos que solo se dieron, o crisis que solo se dieron en ciertos países de manera aislada, como puede ser una guerra civil. Podemos encontrarnos, por ejemplo, el caso de Ruanda. Lo que ven ustedes aquí es extraído del Atlas de Complejidad Económica de Harvard. Ruanda es un país en África que tuvo un fenómeno muy fuerte, netamente interno, político, que generó una crisis abismal, una crisis realmente grave en su economía en 1996. Esta crisis era una crisis cultural, una crisis política, sin embargo afectó mucho al desarrollo económico, a la economía en realidad, al crecimiento económico en general.
El país, para levantarse del conflicto en el que estaba, se encontraba en una situación en la que ustedes ven aquí. El Atlas de Complejidad Económica nos dice cuánto es la capacidad de diversificar el riesgo, si lo queremos ver así, entre las exportaciones que tiene un país. Otras palabras, nos dice, nosotros como economía podemos diversificar más cuando tenemos mayor producción, y cuando la producción es buena vamos a exportarla, y por consiguiente vamos a tener una paleta, que es lo que vemos aquí, más diversa. Aquí podemos ver que hay un casi 84% de concentración del riesgo en un solo producto, que era el café. Así estaba este país saliendo de un conflicto que dentro de la historia económica, sobre todo la historia económica africana, es considerado como una de las peores guerras civiles que se ha tenido que afrontar ese continente. Sin embargo, las políticas públicas que se implementaron apuntaban precisamente a entrar a esa cuarta revolución industrial para poder disminuir la trampa de la pobreza del ingreso, para mejorar las condiciones del acceso del ingreso de la población a través de servicios que ya tenían una demanda en el mercado internacional. Y el resultado que ustedes ven aquí es, 11 años después, la misma economía, con los mismos factores de producción, entendiéndose como tierra, trabajo, capital, es decir, la misma gente que ya había aplicado dentro de sus políticas la priorización de la digitalización. Y pueden encontrar que hay una diversificación, obviamente, mucho más interesante del riesgo, y lo que ven ustedes aquí como ICT no es más que digitalización o procesos de desarrollo de software. Habían concentrado ya casi 22% de todo lo que producen y exportan en este sector en servicio. Si nosotros vemos cómo está nuestra economía, de la misma fuente, aquí tenemos el Atlas de Complejidad Económica, podemos identificar cuáles son los diferentes productos con los que nosotros llegamos al mercado internacional. Este es el último dato que nos da el Atlas de Complejidad Económica, pero entiendo que la variación en porcentaje no ha variado mucho, la proporción, perdón, en porcentaje no ha variado mucho en los últimos años, pero el último dato que nos da es 2018, y podemos identificar que seguimos siendo un país que depende básicamente de los productos de minerales y derivados del petróleo, en este caso gases y petróleo. Somos un país que tiene concentrado su riesgo en pocos productos. Sin embargo, en amarillo, por ejemplo, podemos ver los productos derivados de la soya, que son interesantes, pero aún vemos que, si bien debajo de los derivados de la soya y los derivados de los alimentos, tenemos ciertos productos que están entrando en nuestro riesgo, que están buscando ayudar a diversificar la capacidad productiva del país, aún siguen habiendo cierto grado de concentración en los grandes productos que hemos sido y han seguido siendo durante los últimos 10, 20 años los principales productos de exportación de nuestro país. ¿Qué podemos captar de la experiencia de Ruanda? Identificando las necesidades que tiene en el mercado, nuestra capacidad productiva, siendo que tenemos el talento humano, y ahorita lo vamos a ver, para poder ver cómo hacer un benchmark, cómo tomar esta oportunidad que nos da dentro de la crisis, una oportunidad, la diversificación hacia el sector de desarrollo de software y hacia el apoyo de las startups. Precisamente eso es lo que vamos a ver hoy. Hasta aquí hemos visto nuestra realidad y hemos visto básicamente cómo la economía ha sufrido durante el periodo de aislamiento social dado por el COVID, y cómo es que hay otros escenarios en los que podemos ir diversificando. Pero frente a este fenómeno, tenemos que identificar cuáles son las condiciones que tiene nuestro sistema de producción de ciencia, tecnología e innovación o digitalización para poder alcanzar ese objetivo, para hacer el benchmark de Ruanda, para poder identificar un escenario en el que las políticas públicas a futuro apunten a mejorar las condiciones del sistema de desarrollo de ciencia, tecnología e innovación, y también apunten a mejorar las condiciones del ecosistema de startup. Primero, entender que en este mercado, como en todos los mercados de la economía, tenemos demanda y oferta. Y al tener demanda y oferta, esto es extraído de un documento que les aconsejo a los que estén interesados en este sector, se llama La paradoja de la innovación. Es un texto que hace el Banco Mundial e identifica cuáles son básicamente las diferentes variables que tiene que potenciar un Estado para poder desarrollar este ecosistema de desarrollo de ciencia, tecnología, innovación y digitalización, pensando en los diferentes actores y cómo actúan. Por un lado, como todo mercado, tenemos la demanda, y por otro lado vamos a tener la oferta. La demanda, este sector, a diferencia
de los sectores productivos tradicionales. Antes nosotros decíamos, bueno, la demanda y la oferta cortan, se establece un precio y a ese precio estamos en un precio de equilibrio. Sin embargo, tenemos que identificar un poquito más allá, tenemos que hilar un poco más fino, y la innovación, entendida como la capacidad de crear nuevos bienes y servicios para cubrir las necesidades del mercado y monetizar o generar valor alrededor de esos nuevos productos o servicios, la innovación es demand driven. Eso quiere decir que está determinada por el lado de la demanda, que es el lado que ustedes ven a mano derecha, bueno, a mi mano derecha. La demanda, en este caso, para nosotros como procesos productivos de ciencia, tecnología e innovación, está dada por las empresas. Las empresas que ya existen en nuestro ecosistema productivo nacional, es decir, las empresas de todo tamaño, pequeñas, medianas y grandes, que ya están sobreviviendo esta crisis y que ya están tratando de afrontar el fenómeno post-COVID a través de la producción, pero siguen teniendo necesidades digitales que aún no pudieron ser cubiertas por nuestro ecosistema. Por otro lado, la oferta lo van a brindar las universidades, los think tanks y los desarrolladores de tecnología, que en este caso también pueden ser otras empresas pequeñas, desarrolladoras de tecnología, que brindan servicios a las empresas grandes para poder cubrir esa demanda de ciencia, tecnología e innovación. En medio tenemos la alocación o acumulación de los factores de producción, que en este mercado van a ser el capital físico, el capital humano muy importante. En Bolivia tenemos 11 millones y un poquito más de talentos, de cerebros, que son capaces de producir bienes y servicios de diferentes cortes, y lo importante ahora es identificar cómo podemos sacar de esos 11 millones de talentos que tenemos alrededor de nuestro país, el mejor talento direccionado al sector de la digitalización. Y finalmente está el conocimiento, y por debajo tenemos dentro de nuestro ecosistema nacional de innovación, tenemos también las diferentes barreras de acumulación y las barreras de conocimiento. Por un lado, las barreras de acumulación, que puede ser, por ejemplo, la regulación, la normativa, cómo la normativa nos permite llegar de un lado de la demanda a la oferta. Por otro lado, tenemos también el acceso al capital o el riesgo. Y finalmente, abajo, en las barreras de conocimiento, tenemos todo el tema de capital semilla, desarrollo de externalidades de innovación y rigidez en el mercado laboral. De eso no vamos a ocuparnos hoy, porque la idea de hoy es identificar cómo podemos hacer que esta demanda y esta oferta corten de manera más eficiente para producir bienes y servicios digitales para nuestra economía. Otro aspecto importante que identifica nuevamente el Banco Mundial en esta paradoja de innovación es que, de acuerdo a cómo evoluciona este mercado de demanda y oferta, vamos a tener diferentes niveles de maduración. ¿Qué quiere decir maduración? Quiere decir la capacidad que tiene el ecosistema para generar bienes y servicios que son claves para el desarrollo de una economía digital. Entendiéndose como la economía digital, la capacidad de producir estos servicios digitales que cubren la demanda de un mercado que ha pasado por una crisis que lo está obligando a digitalizar muchos de sus servicios y que tiene ese problema de acceso al ingreso en una gran parte de su población. Entonces ahí tenemos 2 o 3 problemáticas que solucionar. Dentro de ese marco identificamos que, de acuerdo a los niveles de maduración, tenemos 3 tipos de ecosistemas. En una etapa inicial tenemos un ecosistema que es un poco incipiente, porque en esta parte aún existe la necesidad de desarrollar habilidades de tipo STEM, que son conocidas como habilidades del futuro, porque identifican como las habilidades que requieren los futuros profesionales para un mercado laboral más digital. Ahí estamos hablando de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. La necesidad de infraestructura también está en esta etapa, eliminaciones de barreras de acceso al capital, sobre todo para startups y proyectos de este tipo, construcción de habilidades en el ecosistema, entre otros, y esta sería como la primera etapa del desarrollo de un ecosistema para la economía digital y el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación. En una segunda etapa nos encontramos con un ecosistema un poquito más maduro. Ahí ya existen habilidades tecnológicas en las universidades, en los desarrolladores de software, en las startups y en las empresas para generar bienes y servicios. Existe la necesidad de incentivar estos proyectos de investigación y desarrollo. Ya hay un link entre la academia y la industria, que esto es clave por lo que veíamos aquí. Lo más importante
en este sector para nuestra economía es ver cómo acercamos a las empresas grandes, ya consolidadas, o empresas que están en el mercado nacional como demanda, a la oferta de ciencia, tecnología, innovación y digitalización que está en las universidades, en los think tanks, en las startups y los desarrolladores de tecnología. En esta segunda etapa ya existe ese link. Eso quiere decir que se ha logrado encontrar un espacio en el que se comulgue entre la demanda y la oferta, buscando servicios que realmente cubren la demanda de las empresas. Es decir, por ejemplo, como les decía, los deliveries que vimos al comienzo, los deliveries de comida, básicamente lograron encontrar el espacio, acercarse a su demanda, que en este caso ellos ofrecían un servicio de delivery. Las empresas que hacen delivery de comida no fabrican ninguno de los productos que entregan, directamente ellos hacen la conexión entre el cliente y el productor, que en este caso puede ser un restaurante, puede ser una empresa de alimentos, etc. Entonces ellos vinieron a cubrir esa demanda, y la mejor forma, el COVID obligó, el fenómeno COVID obligó a que la demanda y la oferta crucen y se genere un proceso productivo que permite que ahora, a través de un mensaje del celular, nosotros podamos tener en nuestra sala el almuerzo para mañana a mediodía sin tener que ir al espacio, ¿no? Y esto ha sido un fenómeno que se ha dado por el cruce entre la demanda y la oferta. Nuevamente en esta segunda etapa ya se ha mejorado la calidad de la investigación también en las universidades y hay una infraestructura alrededor. Finalmente la tercera etapa ya es un ecosistema maduro en el que la economía digital ya tiene líderes en el tema de producción, tiene programas tecnológicos y tiene proyectos de innovación colaborativos entre la demanda y la oferta. Obviamente estamos hablando de economías como países como, no sé, Suiza, países europeos, Estados Unidos, que ya llevan muchos años trabajando en este proceso de digitalización. Lastimosamente, si nosotros vemos las características, identificamos que nuestro país se encuentra en la primera etapa, que es la etapa de desarrollo incipiente. Sin embargo, eso es una oportunidad y ahora más que nunca se necesita y se requiere fortalecer esta conexión entre la demanda y la oferta de innovación y fortalecer también el desarrollo a través de las instituciones que las componen. Ahora, por eso es que surge ahí el nuevo concepto, que como lo veíamos por el lado de la oferta, están las empresas proveedoras de tecnología o servicios tecnológicos. Y mucho está surgiendo en el mercado internacional y en nuestro país el concepto de las startups, que aparecen en el escenario productivo como empresas que vienen a cubrir esa demanda del mercado que aún no ha sido cubierta por otras empresas más tradicionales. Ahora, la startup como tal no tiene una definición puntual. Si nosotros traducimos de inglés a español, son empresas emergentes o en etapa de inicio. Cualquier tipo de empresa, sin importar el porte, si nosotros hacemos la traducción literal, pues cuando está en una etapa de inicio puede considerarse una startup. Sin embargo, si nosotros vamos a las características del ecosistema startup, que quiere decir el conjunto de actividades que están alrededor de las startups, podemos identificar, muchas veces si ponemos en Google, lo primero que nos va a aparecer en el buscador de Google van a ser las empresas de Silicon Valley, Facebook, las grandes empresas que empezaron como proyectos de startup y ahora son grandes unicornios, se denominan así startups que han crecido y han tenido dígitos bastante grandes en el mercado. Sin embargo, cuando hablamos de startup, si bien es una empresa emergente, no siempre hablamos de empresas que estén relacionadas a tecnología. No existe un concepto puntualmente cerrado respecto a la startup, pero sí existen ciertas características con las que podemos nosotros identificar si la empresa con la que estamos trabajando es una startup. En primer lugar, siempre se dice que una startup tiene un modelo de negocio escalable. Eso quiere decir que es una empresa que, si bien puede ser, por ejemplo, una aplicación, tiene un modelo de negocio que puede ser aplicado en diferentes países porque las necesidades son similares y el modelo está pensado como para adaptarse a las diferentes necesidades del mercado. Un ejemplo claro aquí es la identificación de empresas como Uber, que muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tomado un Uber, y Uber es una empresa internacional que, por ejemplo, cubrió una necesidad en un mercado que era un mercado estadounidense donde había un desorden en la demanda y la oferta de servicios de taxi, y lo supo solucionar a través de un modelo de negocio súper escalable en el que el usuario podía ser que habían diferentes tipos de usuarios. Estábamos nosotros usuarios como clientes, pero también podemos ser usuarios a través de la aplicación como ofertantes de nuestros servicios, ¿no? Entonces corta la demanda de la oferta e incluso permite a nuevos usuarios entrar al mercado.
como es un mercado súper amplio, el mercado de transporte en este sector en los países desarrollados, Uber vino a cubrir un espacio que era el ciudadano común, el ciudadano promedio, que podía convertirse en proveedor de servicios en su tiempo extra. Eso convirtió a esta startup en una startup que tuvo una escala a nivel internacional. Otro factor es el tema del crecimiento sostenible. Una empresa con crecimiento sostenible es una empresa que podemos identificar que va a tener un impacto de crecimiento en el corto plazo, en el mediano plazo, en el mercado. Y esta es una característica básica de las startups. Las startups, a diferencia de las empresas tradicionales, valen por lo que van a hacer en el mercado a futuro, más que de lo que son actualmente. Si nosotros nos podemos identificar, por ejemplo, una aplicación que resuelve problemas de encontrar, no sé, vamos a poner un ejemplo, por no dar nombres, más adelante voy a hablar de algunos ejemplos de startups con las que trabajamos nosotros en Santa Cruz Innova, pero una startup, por ejemplo, que cubre la demanda y la oferta de servicios de belleza en Bolivia. Uno puede subir su oferta, yo soy, no sé, yo soy estilista, estoy identificando un espacio, quiero ofrecer mis servicios por hora en la aplicación, y por el otro lado está la demanda, que son personas que no tienen tiempo para ir, o en el contexto en el que estamos, es difícil acceder a un salón de belleza. Okay. Se hace el cruce de la demanda y la oferta, y básicamente el crecimiento es sostenible, porque en el tiempo vemos que van incrementándose los clientes. Sin embargo, si nosotros en el momento cero valoramos la inversión que está haciendo la empresa en su aplicación, es probable que la inversión sea muy baja, porque tenemos una aplicación que está valorada máximo en unos $3.000, $4.000, salvo que sea una aplicación bastante compleja, y en el presente su valor en el mercado es muy bajo. Sin embargo, las startups por eso se valoran a futuro, porque valen más por lo que la marca va a generar en el mercado que por lo que realmente actualmente están ejecutando. Y por otro lado, por eso es que tienen un tipo de financiamiento especial, que es un financiamiento sometido a rondas de financiamiento, que le permite a las empresas valorar su producto o servicio hacia el futuro, ¿no? Lo que va a valer en el futuro cuando alcance los 1.000 clientes que tiene que tener en el mercado. Ahora, otro factor clave de las startups es la inclusión de la tecnología o procesos innovadores. Muchas de las startups que hay en el mercado nacional actual pueden ser de dos tipos, que son prototipado físico o digital. Denominamos prototipado digital cuando son aplicaciones que se hacen a través de un software que va desarrollándose de acuerdo a las necesidades del mercado, o sea, es un prototipo digital. Por otro lado, también hay prototipos físicos, que pueden ser con la implementación de tecnologías como robótica, Arduino y cierto tipo de grados de investigación que también resuelven problemas. Por ejemplo, robots, proyectos que más adelante vamos a ver algunos que tenemos nosotros en nuestra incubadora, que son prototipos como robots para educación para niños, etcétera, etcétera, ¿no? Y una característica es que generalmente este tipo de empresas van a tener estos procesos innovadores que las van a diferenciar fuertemente de la competencia en el mercado de las empresas tradicionales. Entonces, generalmente las startups vienen a vender servicios que no estaban pensados dentro del proceso productivo tradicional. Pero eso no quiere decir que las empresas tradicionales no puedan tener procesos innovadores. Eso se da muy bien cuando un ecosistema está maduro, y muchas veces incluso dentro de las empresas grandes surgen otras startups que son denominadas spin-off o empresas nacientes, que salen de un proyecto o idea de una empresa grande a través de la implementación de procesos innovadores. Ahora, para que se dé el proceso de startups en nuestro país y podamos alcanzar esa cuarta revolución industrial, ayudando a digitalizar y disminuir las brechas que se están encontrando dentro del impacto que ha tenido el COVID en nuestro país, y también de una manera u otra tratar de disminuir la trampa de la pobreza que identifica Banerjee y Duflo, tenemos que identificar cuáles son las condiciones que se presentan en el ecosistema para poder mejorar el acceso a la economía digital. Y una clave, y esto es sacado es una gráfica que ha sido desarrollada por nuestro equipo, pero que ha sido sacado de la fuente del estudio de Fundapro, del ecosistema de startup de emprendimiento e innovación. Un aspecto clave es las instituciones. La institucionalidad, en términos del economista North, hablaba de que son los pilares en los que se va a desarrollar una economía. Las instituciones son los pilares en los que se desarrolla una economía.
Y basado en esos principios económicos, nosotros partimos pensando, ok, necesitamos una economía digital, tenemos que apuntar a ver cómo podemos brindar esos servicios digitales en el mercado nacional para poder generar fuentes de empleo, para poder cubrir las necesidades del mercado. Sin embargo, necesitamos instituciones que sean las instituciones ancla, que brinden los servicios que se requieren las startups, las universidades y las entidades que generan digitalización en nuestra economía. Y aquí lo que pueden ver ustedes es un mapa de nuestro país a nivel departamental, y mientras más oscuro sea el departamento, quiere decir que más instituciones tienen de este tipo. Y vemos, por ejemplo, que tenemos un potencial grande en muchos departamentos, y sin embargo nos faltan instituciones de apoyo para desarrollar este ecosistema a nivel regional. Hay mucho talento en otros departamentos, sin embargo solo tenemos instituciones, bueno, hay bastantes instituciones en Santa Cruz y La Paz, seguido por Cochabamba y Chuquisaca, pero aún tenemos 5 departamentos que tienen poca presencia institucional en este sector, y ahí vemos nosotros una oportunidad a futuro para poder desarrollar espacios para más empresas de este tipo de economía digital. El segundo aspecto, una cosa son las instituciones ancla, que nuevamente nos van a ayudar a desarrollar el ecosistema. Pero el segundo aspecto importante es el factor de producción clave de una economía, que es el talento, ¿ya? Y aquí nosotros lo vemos claramente según las proyecciones. Esto es sacado del INE, nuevamente un mapa que nos identifica la concentración poblacional de nuestro país. Aquí este mapa, por ejemplo, nos dice, el mapa a la izquierda, el mapa en morado, nos dice cuáles son los departamentos más poblados, básicamente es lo que queremos identificar, ¿no? Y ahí vemos que nuevamente la población y el talento de nuestro país está distribuido en todo el país, sin embargo hay mayor concentración en Santa Cruz y La Paz, Cochabamba, y en este caso Potosí, de acuerdo a la muestra que hicieron para el estudio. Vemos que la población tiene una distribución, no es una distribución equitativa a nivel nacional, pero sin embargo existen, por ejemplo, departamentos como Tarija, que vemos ahí que tiene una densidad más o menos mediana, y no tienen instituciones que son necesarias y básicas para poder potenciar ese talento que tiene la población. Y ahora, ¿qué está haciendo ese talento? Está en ese talento ocupado en las áreas que necesitamos para formar la economía digital. Es decir, cuando nosotros hablamos de economía digital, lo primero que se piensa, de acuerdo a lo que hemos visto anteriormente, son los procesos innovadores productivos, es decir, sobre todo y básicamente el desarrollo de software. Y como vimos en el caso de Ruanda, Ruanda ha salido, ha buscado y ha crecido, si vemos la tasa de crecimiento después de la implementación de esas políticas públicas en pro del desarrollo de la economía digital, ha crecido de una manera bastante estable en los últimos años, obviamente ahora golpeada por el COVID como todos los otros países a nivel mundial, pero sin embargo tiene esa ventaja de tener el riesgo diversificado. ¿Y eso cómo lo lograron? Básicamente fomentando también el desarrollo de programadores, ingenieros, y direccionando a su talento humano a las áreas que desarrollan este tipo de productos y servicios. Y para eso nosotros nos preguntamos, identificamos, ok, vamos a ver ahora cómo está la formación de nuestro talento en Bolivia en estos sectores. Y ese es el mapa que ustedes ven, en realidad diferentes mapas, ven 10 años de evolución de los titulados en ingeniería y tecnología en las universidades públicas en nuestro país. Si bien, por ejemplo, yo no conozco el dato a nivel nacional, pero en el departamento de Santa Cruz, aproximadamente hay como 160.000 estudiantes en el sistema público, perdón, en el sistema universitario, de los cuales casi entiendo que 130 o 120 están en la universidad pública. Entonces, por eso es que tomamos esta muestra del sector público, que es bastante representativa de la población. Sin embargo, pueden haber algunas excepciones si nosotros tuviéramos el dato de las universidades en general. Lo que podemos ver aquí es la evolución de a dónde se están formando los ingenieros, y podemos ver que no hay un patrón específico de formación de ingenieros como departamentos que están especializándose en el desarrollo de talento en este sector. Vemos fuerte presencia de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz como eje central, pero este es un fenómeno normal porque esto, por la concentración poblacional, van a haber más titulados y graduados en cualquier carrera. Sin embargo, por ejemplo, el departamento de Chuquisaca está también dentro de los departamentos que está formando talentos de este sector, siendo que no es uno de los departamentos más poblados. Entonces ahí vemos una pequeña ventaja respecto a otros pares en temas regionales, de acuerdo a la densidad poblacional. Sin embargo, es importante considerar que se debería haber un patrón súper marcado en
Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, por la densidad poblacional, por la necesidad que tiene el mercado, es decir, hay muchas empresas grandes que requieren esta venta de bienes y servicios, y sin embargo no se están cubriendo de manera eficiente. Una de las cosas que hemos identificado en las entrevistas que se hacen con empresas respecto a las necesidades de la economía digital, es que dicen no hay ingenieros, no hay programadores, o no hay suficientes programadores para los proyectos que necesitábamos. Y les estoy hablando de testimonios previos al COVID. Ahora entiendo que la necesidad de digitalización para muchas empresas ha crecido, porque se ha digitalizado su mercado. Entonces, este proceso de formación de graduados en las áreas tecnológicas tiene que incrementarse para poder cubrir esa demanda en el sistema productivo. Y ahora, ¿cómo está la demanda para que la veamos puntualmente de quiénes son los que van a contratar estos programadores? Aquí también a nivel regional podemos ver dónde se encuentran los principales desarrolladores de software. Solo con la línea de desarrollador de software podemos ver, por ejemplo, que el departamento de La Paz, seguido por el departamento de Santa Cruz, en temas de proporción de número de empresas, no del tamaño de la empresa, porque, por ejemplo, Cochabamba no aparece aquí porque es una sola empresa, tiene empresas muy grandes desarrolladoras de software que hacen outsourcing a otros países, que venden software, exportan software al mundo y que tienen un nivel de calidad internacional como es Alasoft. Sin embargo, no aparece Cochabamba con el mismo nivel de profundización en este mapa, porque es una o dos o tres, cuatro empresas, no son gran proporción respecto a los números que aparecen según datos de Fundaempresa en las otras regiones del país. Sin embargo, es un buen ejemplo de que la calidad del sistema productivo boliviano puede alcanzar la calidad internacional, y Cochabamba es un muy buen ejemplo de eso. Sin embargo, aquí vemos, por ejemplo, que se tienen registradas más empresas en La Paz y en Santa Cruz, que aunque Santa Cruz tiene un sistema productivo, mayor número de empresas en realidad, no tiene de empresas desarrolladoras de software como tiene La Paz. Entiendo que tiene mucho que ver con brindarle servicios al aparato público, sin embargo, igual Santa Cruz debería tener mayor proporción por el aparato privado. Por otro lado, hay el potencial que está estudiando en Chuquisaca, no se identifica dónde está trabajando, es probable, y esta es una de las variables que estamos tratando de identificar para futuras investigaciones, es probable que haya, por el tema de demanda y oferta, haya migración a las regiones que tienen más contrataciones, como ser La Paz y Santa Cruz. Y por el otro lado, nuevamente por el lado de la demanda, tenemos el número de startups, que son las empresas emergentes, que como les comentaba, tienen ese grado de innovación o digitalización bien fuerte. Las startups en Bolivia se encuentran en los departamentos más oscuros en el mapa que ustedes pueden ver aquí, y podemos identificar, según estos son datos que hemos graficado nosotros basado en el estudio de Fundap, nuevamente, que agradecemos que nos haya facilitado la información para nuestras investigaciones, y podemos identificar fuerte presencia del eje central, aunque no son muchas startups, estamos rodeando, el 2019 teníamos alrededor de 157, en 2020 estamos un poquito más, no hemos llegado a las 200 startups aún. Sin embargo, estas empresas están concentradas fuertemente en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, y aparece Tarija. Tarija ha implementado, creo que a nivel municipal, no tengo claro el dato si es municipal o departamental, una política para el desarrollo del emprendimiento que ha sido bastante positiva, y podemos ver ahí que hay ciertas empresas de este corte startup que están empezando a surgir en la región. Nuevamente identificamos que el talento que se está formando en el departamento de Chuquisaca, ahí hay un potencial que podemos explorar por densidad poblacional, por talento formativo, lo único que necesitamos es la implementación de instituciones para poder fomentar más actividades en el ecosistema, y pudiéramos tener también otro nuevo departamento dentro de los colores más oscuros en presencia en número de startups. Pero, y ahí surge la última interrogante que nos íbamos haciendo, y aquí me voy a detener un poquito más porque es importante comentar los sectores. La última interrogante que decían, ¿cómo podrían generarse oportunidades de negocio a través de este tipo de empresas de startups? En Santa Cruz Innova, que como les comentaba al inicio, es el Departamento de Innovación de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz, nosotros tenemos un programa que es el programa de aceleración de Innova App, que aprovecho para comentarles, es abierto, gratuito y público a la población. Aquellos que estén interesados pueden encontrarnos en nuestras redes sociales en Santa Cruz Innova o en nuestra página web santacruzinnova.org.bo. Uno de los servicios que brindamos hacia el sistema productivo nacional, porque aquí vamos a ver startups de todo el país, es el programa de aceleración.
Un programa de aceleración, una startup puede pasar por diferentes programas de acompañamiento. Hay un programa de incubación que es cuando nosotros estamos con una idea de negocio y queremos convertirla en un prototipo, y pasamos por cierto periodo de acompañamiento con una institución. A nivel nacional tenemos como 7 incubadoras que trabajan precisamente en esta área, muchas concentradas en el eje central, como lo hemos visto en los anteriores mapas. Y luego hay una etapa que se llama la etapa de aceleración, que en realidad es cuando ya tienen un prototipo, lo que quieren es que escalen el mercado y que genere mayores fuentes de empleo, mayores ventas. Nosotros como Santa Cruz Innova tenemos ese espacio de aceleración, y lo que buscamos es brindarle a las empresas oportunidades para poder desarrollar nuevos negocios o nuevos clientes en el mercado nacional. Esto aquí pueden ver, vamos a tener dos láminas de ejemplos. Les voy a ir comentando cómo las startups están solucionando problemas que son reales en nuestro país, que son realidad en nuestro país, y no sabíamos que podíamos resolverlo a través de este tipo de tecnología. Les dejo los QRs también a aquellos que nos están viendo por la transmisión en Facebook Live, para que puedan, desde sus pantallas, poder acceder a sus páginas de Facebook y seguirlos automáticamente si les interesa. El primero que vemos aquí es Medibook. Medibook es una empresa que hace todo el proceso de digitalización del historial médico en los hospitales. Ha tenido bastante crecimiento durante el periodo de la cuarentena porque había la necesidad de cortar, de disminuir la brecha entre demanda y oferta de los hospitales y los pacientes en nuestro país. Y es una startup que ahora apunta a digitalizar todo el proceso productivo del sistema de salud. Ellos tienen, a pesar de que tienen menos de 2 años en el mercado, han llegado a muchos médicos y también a muchos clientes, y su característica principal es que ustedes a través de una aplicación pueden contactarse con su médico y evitar el contacto a los hospitales en caso de que sean situaciones que puedan ser controladas o revisadas, o chequeos post-análisis con los médicos. Entonces, brinda un espacio, soluciona una problemática que era real, que teníamos en nuestro país. Luego tenemos otro ejemplo, que es un ejemplo que a mí me gusta mucho, se llama Helpy. Ahí pueden encontrarla en su QR también. Helpy es una startup que trabaja con el desarrollo, de la conexión entre la demanda y oferta del personal de limpieza en nuestro país. Su nombre por eso es Helpy, básicamente porque busca gente que ayude en todo lo que es limpieza. Han tenido en el mercado bastante presencia durante el 2019, y ahora, posterior al periodo de cuarentena, han entrado nuevamente con fuerza en el mercado. Lo que ellos hacen es básicamente conectar la demanda y oferta de servicios de limpieza, y ustedes pueden encontrar a través de su página, encontrar una persona que vaya hacia sus casas y brinde el servicio de acuerdo a los diferentes precios que ellos manejan. El impacto social que tiene Helpy es bastante interesante, porque Helpy sobre todo contrata a mujeres que estén buscando empleos. Entonces es una oportunidad de conectar también a aquella población vulnerable que ha tenido problemas o ha perdido su empleo durante la cuarentena. Luego tenemos Creotec. Creotec es una empresa que desarrolla prototipos de prótesis médicas para aquellas personas que hayan perdido o que tengan algún problema, que hayan perdido un brazo, una mano, etcétera, que tengan algún problema de habilidad de salud y que hayan tenido que perder alguna parte del cuerpo. Ellos lo que hacen básicamente es, utilizando impresión 3D y realidad aumentada, poder desarrollar prótesis para poder cubrir esa necesidad. Tienen un impacto social muy grande porque son prótesis bastante accesibles, y entiendo que también tienen sus programas sociales para llegar a la población. Envíos es una empresa que también cubre la demanda y oferta de logística a nivel nacional, hacen entregas de productos, materiales, etc. Por ahora creo que están trabajando solo en Santa Cruz. Creotec está en La Paz, Medibook está en todo el país, entiendo, y Helpy está entrando también al eje central. Elemental es una startup que en lo personal a mí me gusta muchísimo, porque cubre una necesidad que no sabíamos que teníamos antes de la cuarentena, y lo mencioné anteriormente, que es el tema de la educación digital. Elemental es una startup de La Paz. Su equipo realmente es un equipo muy, muy profesional. Trabaja con el desarrollo de habilidades tecnológicas, enseñando a los niños y jóvenes robótica, inteligencia artificial, matemáticas, etcétera. Aquellos que estén interesados, igual ahí en su página web pueden encontrarlos. Realmente es una startup que está cubriendo una necesidad de educación digital global. Luego tenemos otro tipo de startups, y aquí voy a ir un poquito más rápido, que están cubriendo otras necesidades del mercado, pero también son claves, y que para mostrar solo como ejemplo,
hay oportunidades en diferentes sectores. Las que vimos anteriormente son sectores que nosotros decimos, sí, necesitamos una aplicación de la salud, necesitamos una aplicación de educación, pero aquí hay otro tipo de soluciones que son un poquito más creativas, lo veo desde el punto de vista de los sectores en los que no tradicionalmente teníamos tecnología. Bendis, por ejemplo, es un espacio para digitalizar todas las tiendas de barrio y otro tipo de tiendas que la población pueda tener, o negocios más pequeños, como mi pyme, ¿no? Realmente es una aplicación, creo que está a nivel nacional también. Ustedes pueden descargarla y pueden crear, por ejemplo, un espacio para poder poner su tienda dentro de la plataforma. Crowdy es una solución de financiamiento colectivo. SOS Agro es una solución de digitalización del sector agroproductor, agrícola, netamente, ayuda al agricultor a tener la información de su proceso productivo y al mismo tiempo también le permite tener información respecto a las capacitaciones que requiere sobre información de ciertas plagas, etc. Bendis entiendo que es de Cochabamba, Crowdy es de Santa Cruz y SOS Agro de Santa Cruz. Cuentas Tú es una aplicación muy interesante, es un equipo también con muchísimo potencial de la ciudad de La Paz, que surgió como crowdsourcing, crowdlending en realidad, que es básicamente lo que hacen, y durante la cuarentena lo hicieron muy bien para ayudar a las poblaciones más vulnerables, ayudan a recaudar fondos para problemáticas sociales y solucionar problemas sociales en la población. Aquellos que estén interesados, igual Cuentas Tú ahorita tiene un servicio completamente gratuito que está disponible en su plataforma para aquellas personas que quieren recaudar fondos para situaciones problemáticas. Y finalmente está Scout Champs, que Scout Champ es una aplicación para poder encontrar talento deportivo y poder identificar su perfil como deportista o atleta en diferentes áreas o disciplinas. Como pueden ver, las startups están solucionando con aplicaciones, con tecnología, con la economía digital, problemáticas que antes, no solamente antes de la cuarentena, sino hace un par de años, no nos pensábamos solucionar a través de la digitalización. Y es una forma, y están abriendo un espacio en el mercado para generar soluciones a las empresas tradicionales y también a nosotros los clientes tradicionales, los clientes de todos los días, soluciones que no pensábamos que podíamos hacer a través de una aplicación. Con esto básicamente voy a ir concluyendo, después de haber explorado un poquito de cómo está nuestro mercado de economía digital, cómo nos ha impactado el COVID, cómo estamos generando realmente cambios en nuestros patrones de consumo, nuestros patrones de comportamiento como consumidor. Y tenemos que identificar aquí 4 grandes cosas que son importantes para la economía de nuestro país, y desde el área, desde el Colegio de Economistas de Santa Cruz, nosotros identificamos que la economía digital ahora más que nunca tiene el protagonismo, tiene la importancia que hace muchos años nosotros veíamos como un futuro bastante lejano. En primer lugar, porque el COVID ha tenido un impacto no solamente en nuestra economía, sino en la economía internacional. Ayer veía que el WIO, el Foro Económico Mundial, el Foro Monetario Internacional, con su análisis de la economía internacional, que es conocido como WIO, mostraba las cifras de caída del Producto Interno Bruto a nivel internacional, y si bien se prevé una economía difícil en el mercado internacional, Bolivia también va a pasar por un periodo de recuperación, como todos los países de la región. Ningún país estaba preparado, ningún país tenía dentro de su planificación la crisis, y una de las cosas en las que teníamos más rezago en los países en vías de desarrollo era en la economía digital o la digitalización de nuestro proceso. Se prevé una profundización de la brecha del ingreso, dado que hubo la brecha de la digitalización o a través del canal de la digitalización, porque surgió la necesidad recién de digitalizar muchos procesos cuando ya teníamos un periodo de aislamiento social y ya hay cierta población, y va a haber cierta población que no tuvo acceso o que no tiene aún acceso al internet o internet de calidad, que va a tener ese problema y va a incrementarse, puede incrementarse la brecha de ingresos. Es un escenario que podría darse, es una hipótesis que deberíamos estudiarla más para ver el impacto real. Ahora, para fomentar ese cierre de la brecha digital, hay que incentivar la creación de instituciones en todos los departamentos de nuestro país, agencias de innovación, fondos concursables de capital semilla, espacios de desarrollo de las universidades incubadoras y aceleradoras, que puedan articular o generar este tipo de emprendimientos entre los jóvenes para que cubran las demandas del mercado y al mismo tiempo generen empleo.
Ahora, por eso es que ahí viene que el papel que va a jugar las empresas emergentes o startups es clave, porque van a generar una oferta a la demanda que ya tiene el mercado internacional y el mercado boliviano respecto a la digitalización. Entonces va a haber un espacio, hay una necesidad, se creó la necesidad porque el mercado ha creado la necesidad por el contexto, y necesitamos enfocar a los emprendedores jóvenes, a esos jóvenes que ahora han salido de la universidad, por ejemplo, y no han encontrado empleo en un mercado tan difícil, que es un mercado post-crisis, un mercado en plena crisis, a emprender en este sector para poder generar fuentes de empleo, primero de autoempleo y posteriormente de empleos para nuevos profesionales. Y finalmente, considero que desde ese punto es que las startups o empresas emergentes pueden aportar a la recuperación económica. Pueden aportar a través de la generación de empleos y a través de la generación de oportunidades que poco a poco van a ir ayudando a la recuperación de la economía de nuestro país en las diferentes regiones a nivel nacional. Se identifica fuerte potencial de nuestro talento humano, hay carreras ya, hay desarrollo de carreras en nuestro sistema educativo productivo, como verlo desde el punto de vista de la academia, hay carreras que apuntan a este sector digital. Sin embargo, hay todavía mucho por hacer. Se requiere mayor aporte institucional, instituciones privadas de la sociedad civil, no necesariamente tienen que ser públicas, pero se requiere de la articulación de estos actores, de este talento, para poder conformar startups. Y finalmente con eso vamos a concluir este espacio en el que pude comentarles un poco respecto a la visión que tenemos desde el Colegio de Economistas de Santa Cruz respecto a la economía digital. Y cierro solamente comentando que dentro del impacto que vemos de la economía por la crisis, vemos realmente que el COVID nos movió el tablero, si lo queremos ver así. Sin embargo, aún estamos a tiempo de empezar a ordenar las piezas para poder tener una recuperación eficiente, para poder tener una recuperación que genere empleos de calidad, y al mismo tiempo para poder apuntar a esa economía digital que tiene un espacio en el mercado internacional y que puede ser aprovechada por los diferentes actores y sobre todo por los bolivianos en todo nuestro territorio nacional. Muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Rural, muchísimas gracias al Viceministerio de Pequeña y Mediana Empresa. Un gusto compartir con ustedes y nos vemos en la próxima ocasión.